Haciendo un gran esfuerzo, Silver consiguió finalmente llegar a una parte alejada del bosque, donde siendo incapaz de seguir manteniéndose de pie se recostó contra un árbol. «Maldición», dijo ella llevándose una mano a la cara y observando la herida que traía en el pecho. Sabía que la situación era crítica y debía hacer algo, pero la pérdida de sangre y el veneno que aún le afectaba, no le permitían ni siquiera concentrarse, peor aún era que de no hallar una solución pronto era un hecho que moriría. Si tan solo hubiera luchado en serio desde un principio nada de esto hubiese pasado, pensó ella quien ante la impotencia golpeó el árbol con fuerza. Pero sus lamentos pronto se verían interrumpidos al oír como alguien parecía estar acercándose. Lo que me faltaba, murmuró ella poniéndose de pie y decidida de que si moriría al menos lo haría luchando. Por otro lado, el duelo entre Chispa y Kirlia finalmente había dado comienzo. Chispa intentó conectar un golpe directo, pero Kirlia utilizó el ataque de hoja mágica para detenerle, por lo que Chispa tendría que cambiar su estrategia y tratar de conectar un ataque a distancia. Cuando este se preparaba para hacerlo, Kirlia lanzaría un potente rayo hielo que Chispa logró evadir girando a un costado, mientras el ataque impactaría contra un árbol congelándolo. Aquello puso en alerta a Chispa, pues si bien logró escuchar y presenciar de lo que era capaz aquella Pokémon no significaba que tuviera conocimiento sobre con qué poderes contaba. Ese ataque no estuvo mal, pero creo que prefiero algo más directo, fueron las palabras de Kirlia quien saltaría para tratar de conectar una patada en su oponente. En lugar de evadirlo, Chispa aprovechó para tomarla de una de sus piernas y de esa forma cargar una fuerte corriente eléctrica para poder herirla. Sin embargo, Kirlia tampoco se quedaría de brazos cruzados y aprovechó para conectar un fuerte puñetazo en su rival, el cual saldría disparado y derrapando en el suelo. Seguido de eso, miró su pierna para notar cómo ésta tenía una gran cortada, lo cual le hizo enfadar bastante. «Mira lo que has hecho», le reclamaría ella solo para terminar notando que aquel Pokémon ya no se encontraba ahí. Aún así, no tardó mucho en notar el agujero que había en la tierra y por donde dedujo que éste se habría escabullido muy probablemente con la intención de tomarla desprevenida, pero Kirlia tenía otros planes para él. Dentro de aquel túnel improvisado, Chispa intentaba analizar su situación como si de un combate de antaño se tratara. Era evidente que, si deseaba vencer a Kirlia debía quitarle ese collar o por lo menos inutilizarlo, pero ¿cómo sería capaz de aquello era la pregunta? De repente Chispa sintió un aroma algo familiar que no reconoció de inmediato, hasta que de repente sintió como el terreno se iba ablandando poco a poco y de esa manera giraría para observar cómo el sitio lentamente empezaba a inundarse al punto de que el agua le llegó hasta las rodillas. Rápidamente caería en cuenta de lo que Kirlia estaba planeado, inundar el túnel para que éste acabara ahogándose. Reprochándose a sí mismo por no haber considerado aquella posibilidad, empezó a cavar al exterior mientras el agua rápidamente le seguía y comenzaba a llegar hasta finalmente llegar cerca de su cabeza. Cada vez más desesperado, siguió tratando de avanzar manteniendo la respiración bajo el agua que le dificultaba el seguir su labor cuando finalmente logró alcanzar el exterior y se precipitó a salir. Tomó varias bocanadas de aire y escupió un poco de agua para luego alejarse de aquel hoyo, teniendo presente que su enemiga ya le estaría esperando. De esa forma trató de dar con ella, pero no lo consiguió, así que trataría de escucharle, pero esto tampoco daría resultado pues el agua dentro de sus orejas no le dejaba distinguir con la claridad. «¿Qué es lo que estás tramando?», murmuró el Pokémon eléctrico antes de que una fuerte luz brillara a sus espaldas. Chispa rápidamente voltearía para notar a Kirlia sobre el techo de una de las casas preparándose para cargar un nuevo ataque. «Espero que estés preparado porque este será tu fin», le gritaría ella con su puño brillando y dando un brinco en dirección a su contrincante. Si Violeta y Pétalo, incluso la misma Perla hubiesen visto cómo Chispa se quedaba ahí esperando como una estatua, pensarían que este había perdido la cordura. Una pequeña explosión fue el resultado de aquel choque de técnicas, la cual además de herirlos disparó a Chispa y Kirlia en direcciones opuestas. Kirlia terminó por impactar contra la pared de la casa donde antes estuvo, mientras que Chispa derrapó varios metros sobre el piso, quedando su cuerpo a orillas del lago.
Le costaría unos segundos, pero finalmente Chispa conseguiría levantarse, rápidamente este sería sujetado por la cabeza y quedando frente a frente con Kirlia. En su mirada podía notarse la furia que tenía, pero extrañamente en su cara estaba dibujada una sonrisa perversa. ¿Qué acaso vas a besarme? Le dijo Chispa para burlarse, pero Kirlia contestaría que precisamente ese era su plan. Tan pronto como dijo aquello, la Pokémon psíquica plantaría un beso en los labios de su oponente, lo cual tomó bastante desprevenido a Chispa, pero casi al instante notó que algo raro le pasaba a su cuerpo. Al separarse, Chispa sentía mucho más peso y cansancio sobre sí, mientras que Kirlia se notaba con mayor vitalidad. ¿Qué fue lo que me hiciste? Dijo él a duras penas mientras Kirlia acariciaba su barbilla y sonreía triunfante. Se trata de una pequeña técnica conocida como beso drenaje, la cual me ha permitido tomar parte de tu fuerza para restaurar la mía, le explicó ella. Guiado por la ira, Chispa le daría un fuerte cabezazo en el rostro a Kirlia, quien le soltó y dio unos pasos atrás, llevando sus manos a la boca y sintiendo la sangre que escurría de esta. Kirlia escupió un poco de esa sangre a un lado, advirtiéndole a Chispa que pronto se arrepentiría por hacerle eso y que pronto moriría, pero Chispa le diría que el haberla besado ya de por sí era algo de lo que se arrepentía. Kirlia entonces usó un ataque de doble patada que daría de lleno pues Chispa ya no contaba con la energía necesaria como para seguir combatiendo. Chispa cayó de espaldas al suelo y Kirlia entonces comenzó a darle puñetazos en el rostro para posteriormente tratar de estrangularlo, pero antes de que pudiera conseguirlo, Chispa daría un fuerte mordisco en su brazo haciéndola gritar de agonía. Desesperada, Kirlia golpeó la cabeza de Chispa varias veces hasta que finalmente este tuvo que soltarla. Te juro que de todos los Pokémon que he conocido en mi vida tú has sido el primero y único que ha logrado hacerme llegar a estos extremos, exclamó Kirlia comenzando nuevamente a estrangularle. Chispa lentamente iba cerrando sus ojos mientras perdía el conocimiento, y si bien quería usar algún ataque para poderse zafar no lo conseguía. Ya estando a nada de morir, Kirlia le soltaría y este toció mientras el aire regresaba a sus pulmones, solo para sentir un fuerte pisotón en su cabeza. Voy a disfrutar esto más de lo que puedas imaginarte, fueron las palabras de Kirlia quien comenzó a presionar su pie contra el cráneo de Chispa para aplastarlo. Justo antes de que ésta lograra su cometido, algo emergió del agua y de un tajo Kirlia fue cortada desde una parte de la cabeza a la espalda, ocasionando también que el collar que traía cayera al piso. Oshawott, quien sujetaba su concha en una de sus manos, aterrizó a un lado del par y vio como Kirlia gemía del dolor mientras llevaba sus brazos a la espalda por el intenso dolor. ¿Aún sigues con vida? Le preguntó Chispa quien no salía de su asombro al ver que aquel Pokémon estuviese enfrente suyo. Pues ahora puedes corroborarlo, respondió de forma engreída Oshawott solo para acabar recibiendo un puñetazo en su mejilla que lo derribó al suelo. Voy a hacerte pagar muy caro amigo, dijo Kirlia en un tono de furia y una expresión que combinada con su aspecto actual hacía parecer que perdió la cordura. Kirlia extendió su brazo para sujetar su collar, cuando una bola sombra le impactaría generando una leve explosión y embistiéndola contra un árbol. La atacante dio unos pasos y tomó el collar en su mano para luego decir que algo tan peligroso no debía ser usado por cualquiera. Tú siempre tan chistosa, comentó Chispa levantándose y sonriendo al ver que Silver había regresado. Si bien se le notaba algo pálida y con una gran cicatriz en su pecho, esta igual mantenía su clásica actitud. Chispa entonces le preguntó respecto a lo sucedido después de su partida, a lo que ésta comenzó a explicarle. Una vez en el bosque, Oshawott se toparía con ella al no haberles podido encontrar en la casa, pero quedaría impresionado al notar la lamentable condición en que Silver se encontraba. Rápidamente, ésta le contó sobre cómo habían ido de regreso al pueblo para encontrarlo en ruinas y con sus amigos asesinados por Kirlia. Oshawott no podía creer que aquello fuese verdad, o más bien, quería convencerse de que no era cierto. Tenemos que hacer algo para ayudar a mi amigo antes de que algo le pase, rogó Silver a Oshawott quien apretaba los puños con fuerza y solo deseaba vengarse a esa infeliz por lo que hizo, pero Silver le hizo comprender que lo mejor era ayudarla a recuperarse y planear una estrategia, algo que a regañadientes terminó por aceptar.
Luego de aquello fuimos por unas cuantas vallas para poder recuperarme y de ahí ya sabes el resto, acabó por explicar la Pokémon de hielo a su amigo, quien estaba aliviado de que todo aquello finalmente concluyera. De paso debo mencionar que fuiste suertudo de que te besaran en medio combate, mencionó Oshawott de forma burlona y provocando que Chispa se sonrojara. Eso fue una técnica que usó para quitarme la energía, aclaró Chispa apenado y un poco molesto. Ya que lo mencionas, ¿qué deberíamos de hacer con ella? Preguntó Silver girando la cabeza para observar a Kirlia quien seguía desmayada. Yo les diré lo que haré y eso es hacerla pagar por lo que les hizo a mis amigos, exclamó Oshawott metiéndose en su conversación. Me parece bien, solo procura rematarla para estar seguros, le aconsejó Chispa a lo que éste asintió y fue a realizar su cometido. Creo que deberíamos enterrar el cadáver de Riolu, ¿no crees? Diría Silver dándose la vuelta pues, aunque odiara a Kirlia, no estaba cómoda con seguir mirando más muertes por el día. Chispa le imitó y de reojo miró la cicatriz en el pecho de Silver, en la cual se notaban aquellas manchas púrpura que seguían en ella. De repente, un grito se escucharía y ambos voltearon para ver cómo Kirlia tenía sujeto a Oshawott por su cuello y advirtiendo que no hicieran nada a menos que desearan que él muriera. Ahora devuélvanme mi collar, exigió ella aumentando la fuerza de su agarre y causándole dolor a Oshawott. Silver y Chispa se miraron un momento, pero sabiendo que era su única opción decidieron obedecer. Pero ya sea el universo o el destino, aquella tarea se vio interrumpida cuando un rugido se manifestó desde la parte sur del pueblo. Todos los presentes fijaron su vista de dicho espacio y vieron aterrorizados como un grupo de Pokémon acuáticos infectados aparecieron. Entre ellos había desde un par de Tentacools, Azumarill, Totodiles y hasta un par de Poplios. Aprovechando la confusión, Kirlia utilizó por última vez su telequinesis para quitarle el collar a Silver, quien estaba tan concentrada en los zombies que no opuso resistencia alguna. Ya tienes lo que tanto querías así que déjame ir, exigió Oshawott solo para que Kirlia le mirara con una expresión maliciosa en el rostro. ¿Por qué no vas a darles la bienvenida a los nuevos? Fue todo lo que Kirlia dijo antes de arrojar a Oshawott con los zombies quienes rápidamente se apresuraron a devorarle. Chispa y Silver gritaron de horror al no poder hacer nada, mientras Kirlia triunfante escapaba de ahí. Pero su alegría no llegaría a durar mucho, pues una vez estuvo cerca de donde estaba la entrada al pueblo y se preparaba para usar su teletransportación, una Nidorina infectada se abalanzó contra ella, arrojándola al suelo y soltando el collar que caería fuera de su alcance. Esto no puede estarme pasando, exclamó ella usando sus manos para alejar a la zombie quien trataba de morderle con desesperación. Chispa, sin perder un solo segundo, corrió en donde se encontraba ella haciéndole creer que iría a socorrerle, pero en su lugar tomó entre sus dientes el collar para ser testigo de cómo la Nidorina lograba desprender una parte del rostro de Kirlia, quien dio un fuerte grito, el cual hizo sonreír un poco a Chispa. Pero esa felicidad se esfumó cuando los árboles caían para dar paso a un Nidoking infectado que venía seguido de otros infectados. Horrorizado, Chispa regresaría con su compañera quien al igual que él, temblaba de horror ante aquello. Debemos irnos de aquí cuanto antes, fueron las palabras del Pokémon eléctrico quien de repente sintió un ardor en el tobillo y segundos después ya estaba nuevamente por los aires, tal y como Silver lo haría después. Mira ahí, dijo Silver señalando a un Pokémon que salía de una de las casas y siendo nada menos que Snivy. El hecho de que algunas de sus extremidades estuviesen sangrando y le faltara una de sus piernas indicaban que ésta se había liberado de su prisión. Espera Snivy, ¿qué planeas hacernos? Le interrogó Chispa notando cómo el grupo de muertos se iba acercando cada vez más, a lo que ésta les sonrió y deseó buena suerte. Acto seguido, usó lo poco que aún le quedaban de sus fuerzas y arrojó al par tan lejos como pudo, con la esperanza de que al menos terminaran cerca del pueblo Arena. Y parece que aquí acaba este viaje para mí, fue lo último que diría la Pokémon de hierba mientras aquellos zombies lentamente se acercaban para darse un festín con ella.